Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y del 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Y para ser más precisos y entender de qué se trata este pasaje, hemos de decir que se trata con exactitud de aquello que llamamos el Sermón de la Montaña, que empieza cuando Jesús se sienta sobre una montaña y llama a sus discípulos. Inmediatamente después comienza a pronunciar las bienaventuranzas, les dice que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo, una ciudad edificada en lo alto del monte. Después les dijo que aquel que enseñara a cumplir un mandamiento menor sería grande en el reino de los cielos. Los invitó a superar la justicia de los fariseos. Les habló de los mandamientos, cómo deben ser cumplidos, porque Él viene a darles plenitud de cumplimiento. Cuando les dice: han oído que se dijo, yo en cambio les digo, mostrando de qué manera se puede cumplir plenamente la voluntad de Dios, porque Él no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle el perfecto y cabal cumplimiento. Enseguida les dijo de qué manera debían cumplir sus obras de piedad o de justicia, como la limosna, el ayuno y la oración. Tenían que evitar la conducta de los fariseos exhibicionistas. Después les dijo acerca de dónde había que atesorar y cómo ellos debían de confiar en la providencia de Dios. Les enseñó a no juzgar a los demás, a tratarlos como ellos quieren ser tratados, a cuidar las cosas santas, a pedirle a Dios, a tocar en su puerta, a buscar lo que se necesita de Él. Les advirtió que había falsos profetas y ellos tenían que estar atentos para discernir quién es el verdadero profeta o el árbol bueno. Y ahora finalmente, después de hablar del verdadero discípulo o el árbol bueno, llega a la conclusión de esta enseñanza que Él pronunció en el Sermón de la Montaña. Él les dice que no todo el que lo llame Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Esto es muy importante, porque Jesús está diciendo que es posible entrar al reino de los cielos en relación con lo que Él hace, pero no por llamarlo con respeto, con deferencia a Él, Señor. Jesús dice que es lo que va a garantizar que alguien entre al reino de los cielos. Y así les dice que todo aquel que cumpla la voluntad de su Padre que está en los cielos, ese tendrá acceso al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es una expresión que nos muestra de qué manera Dios reina sobre el universo entero. Este evangelio fue escrito para gente judía
Los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios por una interpretación estricta del segundo mandamiento del Decálogo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y entonces, cuando había que hacer referencia a Dios, se hablaba del nombre, se hablaba del Eterno, se hablaba del templo, el que habitaba allí, o de aquel que habita en los cielos. Y esta expresión reino de los cielos significa Dios que desde el cielo reina. Pero hoy Jesús nos está diciendo mucho más. Nos hace saber que el que reina en los cielos es su Padre. Y el Padre suyo ha hecho saber cuál es su voluntad, lo que Él quiere, lo que Él espera de aquellos que desean entrar en su reino. ¿Dónde encontrar la voluntad del Padre? Jesús ya la ha dado a conocer. En todo esto que pronunció en el Sermón de la Montaña, Jesús ha dado a conocer la voluntad de su Padre que habita en los cielos, lo que Dios quiere que se cumpla de parte de aquel que tenga el deseo de entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y eso son los datos que se encuentran en el discurso del Sermón de la Montaña. Jesús dice que estas palabras que Él ha pronunciado a lo largo de este discurso son palabras suyas, pero contienen la voluntad de su Padre, y estas palabras deben ser puestas en práctica, aplicadas en la vida cotidiana, y quien lo haga tendrá consecuencias al final de su vida. Por ello, compara dos situaciones concretas de construcción en Israel. ¿Qué dice? Todo aquel que ha escuchado lo que Jesús ha enseñado y no se queda solamente con recordarlas o memorizarlas, sino que en cada situación posible las hace parte de su vida, las aplica practicándolas, es un hombre prudente. Es una persona que actúa de manera segura. Jesús les había dicho ya que sean prudentes como las serpientes. ¿Y qué es eso? Que no se deben mover en falso, que deben dar el movimiento a lo seguro. Y también les ha hablado Jesús acerca de las vírgenes prudentes, las que se comportan de manera sensata, que son invitadas a una fiesta, van preparadas para eso y no se pierden la fiesta por estar adecuadamente comportándose. Así que el que pone en práctica las palabras de Jesús es como alguien que construye sobre cimiento sólido, sobre roca. Cuando llegue el temporal de lluvias, en un ambiente como el de Jesús, donde hay muchas colinas, muchas montañas, se hacen torrentes que bajan con fuerza, acarreando agua, y cuando sopla el viento vienen con más fuerza, golpean las casas. Y dice Jesús, cuando estas corrientes movidas por el viento golpeen y choquen con fuerza sobre la casa del hombre prudente, no le harán ningún daño. La casa va a resistir firmemente porque ha sido edificada con solidez sobre la roca. Pero en cambio, quien escucha lo que Jesús dice, que ha escuchado la voluntad del Padre transmitida por Jesús, y no se interesa por hacer obra en su vida de aquello que el Padre de Jesús quiere para entrar al reino de los cielos, este es un hombre imprudente. Está construyendo en la superficie de la arena. Cuando venga el temporal, cuando caiga la lluvia, cuando acarreen aguas abundantes los torrentes que descienden por las pendientes de las colinas, y sople fuerte el viento, se va a embatir, va a chocar fuertemente esta lluvia torrencial, las corrientes crecidas, y cuando se impacten con esa casa, la van a derribar y la van a arrasar completamente por haber construido solamente en la superficie
y no con buenos cimientos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.